Hemos llegado a la última parte. La última parte, ¿no es cierto?, es donde ya vamos a probar y vamos a realizar las últimas mediciones para verificar que efectivamente nuestro circuito está funcionando. ¿Ya? Como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, cuando nosotros ya vamos a tapar nuestro circuito, hemos hecho todas las pruebas pertinentes, procedemos ya a poner todo lo que es la parte tapas. ¿Ya? Vamos a poner la iluminación, por ejemplo, por el lado de acá, la primera ampolleta, ¿cierto? Tenemos desconectado aguas abajo nuestro circuito, está desconectado, por lo tanto no tenemos energía. Podemos trabajar en forma segura. Segundo circuito y tercer circuito. Ahí estaría. ¿Ya? Tenemos los tres circuitos conectados. Ahora vamos a poner las respectivas tapas, ¿cierto?, para que esto se nos vaya viendo un poquitito más ordenado. Este es Castillo, esto no me sirve. Este es otro fabricante. Un segundo, por favor. Por acá, sí. ¿Ya? Ahí está, ahí se ve bonito, ¿eh? ¿Ya? El 912. Vamos a proceder exactamente a esto. ¿Ya? 912. El 915. 915, entre paréntesis, acá tenemos, ¿no es cierto?, las conexiones. Tenemos nuestra fase. Llega, ¿no es cierto?, a ambos extremos, o sea, de los dos interruptores, ¿ya? Y se divide a un circuito y a otro circuito. Luego lo ponemos de esa forma, ponemos su respectivo perno. Vamos a utilizar nuestro amigo aquí. A veces como que cuesta trabajar un poquitito con guante, pero tenemos que tratar, por favor, de acostumbrarnos. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Son circuitos de prueba, solamente le vamos a poner, como son circuitos de prueba, solamente le vamos a poner un pernito ahí, ¿ya? Poner nuestra respectiva tapa, caja. Siempre recomiendo, por ejemplo, poner unos 10 centímetros, dejar largos de tal forma, ¿no es cierto?, que en caso de que tengamos que realizar alguna corrección, tengamos la suficiente facilidad como para poder medir, ¿no es cierto?, nuestros circuitos, ¿ya? Una vez que ya tenemos todo ok, procedemos entonces a guardar nuestra cablería de tal forma, ¿no es cierto?, de que nos quede absolutamente protegida. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a poner entonces una tapita ciega, ¿ya? Porque esto es una caja de paso solamente. ¿Ya? Con esto ponemos nuestra respectiva cajita ciega, o sea, tapa ciega, ¿no es cierto? Esta la vamos a dejar abierta todavía para poder verificar la instalación, pero más o menos nos va quedando de esa forma. ¿Ya? Tenemos nuestra alimentación en la parte de arriba. Vamos a realizar entonces ahora, vamos a conectarnos a nuestro circuito, a nuestra fuente de alimentación. ¿Ya? Y lo que vamos a ver acá, entonces, primero que nada vamos a medir los circuitos y vamos a verificar la alimentación que llega. La alimentación que llega, ¿no es cierto?, la vamos a verificar aguas arriba. Eso significa que vamos a medir en la parte desde donde llega la alimentación, aguas arriba, ¿ya? Por lo tanto, llega la alimentación, la fase a las protecciones en la parte superior. Fase neutro. Debiera medir 220 volts, ¿ya? Aquí. Y efectivamente nos mide, ¿no es cierto?, 229 volts aproximadamente. En el otro extremo, en el otro circuito, lo mismo, ¿ya? Verificamos siempre entre neutro y aguas abajo del automático y vemos que tenemos un voltaje reflejado que significa 0, no tenemos tensión.
En el otro circuito tampoco. ¿Por qué razón? Porque los termomagnéticos están abajo, están desconectados. Si yo midiera entre tierra, ¿ya?, y la fase, debiera medir exactamente lo mismo, 229 volts, ¿ya? Ahora, si yo mido entre la tierra y el neutro, el voltaje que debo medir, ¿no es cierto?, debiera ser no más allá de 1,5 volts. Aquí tengo 9.83, 9.75 volts, o sea, 0,9, ¿ya? Es decir, la instalación en la tierra está bien calculada porque cumple entonces con las especificaciones que no debe superar entre neutro y tierra. Cuando yo mido entre tierra y neutro, corriente en tensión alterna, no debe superar 1,5 volts en mi instalación. Y acá tenemos 0,96, o sea, menos de un volt. Es decir, la norma estaría correcta, ¿ya? Ahora bien, no vamos a cerrar acá todavía porque vamos a verificar entonces la corriente. Para eso vamos a utilizar esta máquina, que es una máquina, ¿no es cierto?, que es un motor monofásico y que debiera consumir más o menos por el orden de los 4 o 3 amperes, algo por ahí. Ya no he visto bien la placa, pero debiera ser más o menos esa tensión, ¿ya? Entonces, vamos a probar el primer circuito, que sería el circuito de fuerza. Subimos entonces nuestro circuito de fuerza, pero antes, para que esto se vaya viendo más encalladito, ¿no es cierto? Bien. Ahí estaríamos, ¿ya? Ahí ya la instalación está más completa. Entonces, vamos a subir nuestro automático solamente de fuerza y vamos a verificar que efectivamente, ¿no es cierto?, no funciona. Bien. Tenemos nuestro circuito funcionando. Circuito 1. El circuito número 2. Cambiamos, ¿no es cierto?, y verificamos nuevamente. Ambos circuitos estarían, ambas tomas corriente, ¿no es cierto?, estarían funcionando en forma correcta. Pero ahora veamos cuál es el consumo. El consumo que esta máquina, ¿no es cierto?, tiene. O sea, cuánto nos consume, qué corriente, ¿ya?, nos va a consumir. Lo tenemos en encendido, amperes, ¿ya? Vamos a verificar ahí, por favor, camarita, ¿ya? Estamos en 0 volt. Vamos a pasar. Y sigue registrando 0 volt. ¿Por qué razón? Porque para ello, vamos a poner primero amperes. Ahí. ¿Bien? Ahí está bien. ¿Ya? 3,89 amperes. Eso es en régimen, es decir, en funcionamiento. Una vez que ya está en funcionamiento, que la máquina tomó su velocidad, ¿no es cierto?, empieza a consumir 3,89 amperes. Pero veamos cuánto es el peak, o sea, la partida, ¿ya? Cuánto es lo que nos va a consumir en la partida. Ojalá que alcancemos a tomar. Va. Llegó, si no me equivoco, ¿no es cierto?, como a 7 amperes, ¿ya? Como a 7 amperes, es decir, prácticamente en el pic de partida nos va a consumir prácticamente el doble de la corriente de régimen, es decir, la corriente normal que tiene el motor, ¿ya? Ese dato es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros proyectemos nuestra instalación, tenemos que verificar entonces el tipo de curva que vamos a utilizar en nuestras protecciones termomagnéticas y cuál es la capacidad, ¿ya? La curva, ¿no es cierto?, nos va a indicar a nosotros que va a soportar la corriente nominal. Si estos son 10 amperes, ya dice que va a soportar hasta 8 veces, por ejemplo, ¿ya?, la corriente nominal. Es decir, eso nos va a significar que prácticamente podemos manejar un pic de partida, una máquina que va a tener un pic de partida de 8 veces esa corriente nominal. Si la corriente nominal fuera 3,4 amperes, ¿ya?, estaríamos hablando de 32 amperes, ¿no es cierto? O sea, perdón, sí, bien digo, 32, 35 amperes aproximadamente. Eso significa entonces de que debiera caer este automático, porque está sobrepasando 2,5 veces la corriente nominal.
Pero como el periodo de consumo, de sobreconsumo es tan bajo, es tan corto, entonces, debido a la curva que tienen los termomagnéticos, que la vamos a analizar en las próximas clases, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que esto soporta perfectamente bien esa corriente. Entonces, hemos comprobado entonces que nuestro primer circuito está trabajando en forma correcta. ¿Ya? Ahora, los consumos que tenemos por el lado de acá son bajísimos. Nuestro segundo circuito es iluminación. Dijimos, ¿no es cierto?, que este circuito era un circuito 912. Efectivamente, ¿no es cierto?, se está encendiendo solamente una de las ampolletas. ¿Ya? En el segundo circuito, ¿no es cierto?, perdón, ahí. El segundo circuito, ¿no es cierto?, lo que tenemos acá tenemos apagamos nuestro 912, encendemos nuestro 915, ¿no es cierto? Estarían encendidas los dos circuitos. Los dos circuitos 915 significa entonces que estoy alimentando dos circuitos de iluminación desde un mismo punto de comando. Eso es la única diferencia. Apagamos y apagamos. Y encendemos toda nuestra iluminación. Nuestro circuito, ¿no es cierto?, estaría prácticamente terminado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos finalmente esto acá. Procedemos entonces ahora a dejar, ¿no es cierto?, todo absolutamente protegido y ponemos, ¿no es cierto?, nuestra tapita ciega en nuestro circuito, o sea, en nuestra caja de distribución general, que es desde donde nosotros estamos sacando todas las alimentaciones. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos ya terminada nuestra instalación. Y nuestra instalación, ¿no es cierto?, nos indica de que tenemos un circuito de fuerza y un circuito de control. Habíamos dejado las tres luces encendidas, ¿no es cierto? Y con esto damos por terminada